vamos a ir a la palabra de Dios hoy en esta noche de este día martes 2 de octubre. Y vamos a buscar en nuestra Biblia siempre en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Recuerde que hoy estamos iniciando el estudio del capítulo 2 y vamos a exegetar 3 versículos. Los primeros 3 versículos, 1, 2 y 3. Y el tema de lo que vamos a estudiar hoy en esta noche lo hemos titulado Frente a la falsedad. Frente a la falsedad. Ese es el tema de lo que vamos a estudiar hoy en esta noche. Cuando lo hayan encontrado, me regalan un fuerte, tremendo y sonoro amén, amén, amén. Y nos ponemos de pie para una reverencia a la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Bueno, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, añade bendición una vez más a tu linda y hermosa palabra hoy en esta noche. Háblanos a través de ella a cada uno de nosotros y oro para que des un espíritu de sabiduría y de entendimiento a cada uno de los hermanos y hermanas que estamos reunidos hoy en esta noche en este tu palacio del Rey y el Salvador, pidiéndole, Señor, que el Espíritu Santo tome control total de su gloriosa palabra a partir de este momento. Que la carne no tome honra y gloria que solamente a Dios le corresponde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pónganse cómodos. Cristo nos advirtió que antes de su venida aparecerían falsos profetas, falsos maestros, que engañarán aún a los escogidos de Dios. Todos nosotros estamos reunidos en esta noche, estamos en este santuario, porque el Señor nos escogió. Él nos llamó para que formáramos parte del rebaño de Dios. Pero la palabra de Dios hoy en esta noche nos quiere advertir que estemos alertas contra aquellos falsos profetas que están apareciendo en diferentes partes del mundo. El profeta tal, la profetisa tal. Una advertencia. Porque así como en el Antiguo Testamento enseña la palabra de Dios acerca de aquellos falsos profetas que le mintieron a los reyes, que les mintieron al pueblo de Israel, profetizando algo que Dios no había hablado. ¿Y qué es lo que estaban enseñando ahí los falsos profetas? Número 1, la mentira.
Y esto de la mentira hay que tener un gran cuidado, iglesia de Dios. Porque la mentira nos lleva a que otros pequen también igual que nosotros. Y para enmendarla se requiere integridad, se requiere nobleza, y una persona mentirosa no tiene eso. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 44, y quiero que vayamos. 8:44. El Evangelio de San Juan, búsquelo por favor. Dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso les digo yo, escudriñen la Biblia. Hoy en la actualidad no hay día de Dios que no andemos mintiéndole a alguna persona. Le mentimos al patrón terrenal que tenemos con esas llegadas tardías, que siempre vamos buscando una mentira, un justificante para hacerle creer que por esto llegué tarde, y todo es una mentira. Cada uno de nosotros decide si permanecer en la verdad o quiere caer en la mentira. Porque estos profetas mentirosos, falsos, que surgieron en la época antigua, ya aparecieron en estos tiempos. Ya aparecieron en estos tiempos, y por eso dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Todo aquel que anda hablando mentiras, que le quede claro que un hijo de Dios no tiene por qué andar hablando mentira alguna. Un hijo de Dios siempre tiene que hablar de cara a la verdad, aún asumiendo las consecuencias que tenga que enfrentar. Pero un verdadero hijo de Dios o una verdadera hija de Dios siempre tiene que hablar de cara a la verdad. Claro, en él dice la Biblia: no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Él es mentiroso. Y ese es el peligro que hay que tener muchos de nosotros. En Proverbios capítulo 6, versículo 17. Ahí aparece nuevamente algo que Dios aborrece. Oiga bien, aquí hay cosas que Dios aborrece. Proverbios 6, 17. Seis, 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos desde el 6. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina mi alma. Y ahí viene el detalle. Lo primero, los ojos altivos. Mire, qué tremendo es ver a una persona altiva, una persona que con su mirar quiere humillar a cualquier persona que se le ponga enfrente. Ahí entran los ricos de este mundo. Ahí entran miembros del rebaño de Dios que se vuelven altivos y orgullosos. Y no nos percatamos que esas cosas no le agradan a Dios. Los ojos altivos. Luego dice la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Y se lo vuelvo a decir: cada día nos despertamos en la mañana, bendito sea el Señor, que Dios nos da oportunidad de un nuevo día. Usted decide si quiere permanecer, si quiere vivir este día, todo ese día que Dios le va a dar, caminando en la verdad. O usted decide también si usted quiere dar cayendo en lo que aborrece Dios, que es la mentira.
Y ahí lo dice la palabra de Dios. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Pero quedémonos ahí con la lengua mentirosa. La mentira, hermanos, es algo contrario a lo que es el amor, porque Dios en esencia es amor y verdad. En Él no hay mentira alguna. Les decía, Él es, en esencia es amor. En el diablo no existe eso. Él solamente viene para matar, hurtar y destruir. ¿Y a quién quiere destruir? Al pueblo de Dios. Él quiere destruir a la iglesia. Y ahí entra lo que Dios aborrece. Cada vez que usted vaya a hablar una mentira, acuérdese de este mensaje. Acuérdese de este sermón de esta noche, de este día martes 2 de octubre del año 2018. No, diga así, la palabra de Dios me enseñó que yo no debo de mentir, porque el padre de la mentira es el diablo, y si yo ando mintiendo, yo me convierto en un hijo del diablo, no de hijo de Dios. Reflexione, piense antes de decir una mentira, porque siempre andamos justificando algo. Y eso es el peligro que se está dando hoy en las iglesias de esta época. ¿A dónde van a ir a parar los mentirosos? Apocalipsis 21:8. ¿A dónde van a ir a parar los mentirosos? Apocalipsis 21:8. Amén, hermanos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mira dónde el peligro. El peligro en el cual caemos. Y por eso les decía, cada despertar Dios le da una oportunidad. Le da libre albedrío. Usted escoge, usted decide cómo yo voy a caminar este día. Si voy a caminar en la verdad o quiero caminar en la falsedad, en la mentira, pues aquí está. Bien detallado. Aquellas personas que no van a ir a la vida eterna. Porque claramente lo dice la palabra de Dios, tanto los cobardes. Y es que miren, hermanos, yo no sé por qué hay tanto cristiano cobarde en estos tiempos. Hermano, trabajemos en la obra, hermano, sirvámosle a Dios. Y muchos no quieren. Evaden aquello que Jesús dijo, que el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Y evaden todo aquello. Los cobardes, aquellos que no quieren enfrentar, miren, hermanos, en el camino de Dios todos pagamos un precio. 500, 400 y fracciones de triglicérido alto. Mareos, dolores de cabeza. Me dijo, yo ni siquiera no predique hoy. No, hombre, ¿qué te pasa? Este me quiere quitar mi bendición. Dije yo, no, Señor, lo que es mío es mío. Y yo sé que mi Redentor vive y que Él me va a sacar de esta y de muchas más para la gloria y la honra de Dios. Y esto es para aquellos que están allá afuera también, que están con alguna enfermedad, cualquier dificultad. Hombrecitos y mujeres, no sean cobardes, porque no nos han dado un espíritu de cobardía, sino que de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Porque los cobardes, los incrédulos, aquí entran los Tomasitos y las Tomasitas,
no van a tener parte en el reino de Dios. No van a tener parte en la vida eterna. Oiga bien, los cobardes e incrédulos no entrarán al reino de Dios. No van a estar en la eternidad con Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque no son del agrado de Dios. Pudimos haber sido llamados un día por el Señor, pero Dios nos llamó no para que llegásemos con cobardía, con temor, con miedo. No, hermanos, tenemos que ser un pueblo, como dicen, aventado, creyendo que con Cristo es que somos más que vencedores. Los abominables y los homicidas. En los penales hay muchos homicidas que están pagando sentencias de 30, 35, 50 años de privación de libertad. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha levantado pastores, ha levantado mensajeros que están llegando a los centros penales, están llegando a las cárceles, están llevando el mensaje de la salvación a través de Cristo, y muchos de ellos se están convirtiendo al Evangelio de Jesucristo allá dentro de los centros penales. Muchos de ellos ya son pastores para la gloria y la honra de Dios. Yo he conocido a muchos. Les he llegado a predicar a muchos también ahí, a esos lugares. Y nos damos cuenta de la obra maravillosa, restauradora, que Cristo está haciendo en muchos homicidas. Que para mucha gente dicen, no, esos hombres ya no hay opción para ellos, ojalá que ahí se pudran, ojalá que ahí se mueran. No, a nadie tenemos que desearle lo peor. La misma palabra nos advierte que no debemos de juzgar a nadie para no ser juzgados nosotros por nadie también. Pero los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los fornicarios, hay que arreglar nuestro estatus de vida marital. Muchos llegamos a Cristo y queremos estar viviendo en fornicación, ahí con la pareja. Y hay que tener mucho cuidado, hay que arreglar ese problema, los fornicarios y los hechiceros, dice la palabra de Dios, los idólatras. Aquellos que idolatran un trabajo, aquellos que idolatran a un niño, aquellos que idolatran a un futbolista. Ese es el ídolo para ellos hoy. Todo aquello que se interpone entre tú y Dios, ese es el ídolo que te está dañando a ti. Y los idólatras, dice la palabra de Dios, no van a entrar al reino de Dios. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ahí van a estar por toda una eternidad. Personas que un día formaron parte del rebaño de Dios. Yo siempre les vengo diciendo a ustedes, las iglesias están formadas de dos elementos. Uno, que es lo bueno, que se llama el trigo, aquello que está buscando de Dios, está caminando en la verdad de Dios, está buscando de Dios, pero está también la cizaña. Y ahí aparece todo tipo de servidores, ahí aparecen todo tipo de miembros del cuerpo de Dios, que si no dejan todo esto, como dice la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que le pasó a Datán y a Coré? ¿Quiénes conocen la historia de Coré y de Datán? ¿Se rebelaron contra quién? Contra Moisés, el líder de Dios, el siervo de Dios. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay falsos profetas que entran a las iglesias para dividir el cuerpo de Cristo. Y todo este tipo de problemas son los que se están dando hoy en la actualidad. Y por eso Pedro nos advierte que tenemos que estar alertas.
que tenemos que estar alerta, atentos. ¿Qué es lo que están haciendo los profetas? ¿Qué es lo que están haciendo los pastores de esta época? ¿Qué es lo que están haciendo los maestros de esta época? Porque todo esto es lo que se está dando. Aquí Pedro está orientando al pueblo de Dios. Volvamos allá al texto donde estamos, en segunda de Pedro. Segunda de Pedro, nuevamente segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y ahí aparecieron profetas. No solamente uno, no solamente 10, no solamente 100. Ahí apareció en el caso del rey Acab, el rey de Israel, que en un momento de problema con el pueblo asirio, en lugar de ir a consultar a Jehová, Dios de los ejércitos, en lugar de llamar a los sacerdotes levitas que consultaran qué es lo que tenían que hacer para enfrentar el problema, qué es lo que dice la palabra de Dios que hizo este señor, el rey Acab, reunió como 400 profetas que le dijeron ellos: sube porque vas a derrotar al enemigo. 400 profetas en el reinado de Acab. Sube. Quiero decirles algo en esta noche, tanto a ustedes como a los que nos están viendo allá. Todo lo que sube, baja. Muchos subimos a través de artimañas. Muchos subimos y llegamos a ser diferentes, haciendo cosas que no debimos de haber hecho. Porque hoy en la actualidad hay profetas que se les olvidó de dónde ellos salieron. Se avergüenzan de decir de dónde salieron, de dónde Dios los sacó. Ahora el panorama es diferente. Vidas ostentosas. Tremendos ricos millonarios de esta época. Cambió todo el panorama en la vida de ellos. Y el rey Acab se fue a consultar a los 400. Veamos, primer libro de los Reyes, capítulo 22. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 6 y 22. Primero de Reyes. ...22... 6 y 22. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Aquí Micaías le había profetizado al rey Acab que si él no cambiaba, las cosas se le complicarían. Y Micaías fue un profeta en tiempos difíciles. Micaías estuvo familiarizado con los pensamientos de Dios. Oiga bien, un verdadero profeta al servicio de Dios como lo fue Micaías, estuvo familiarizado con los pensamientos de Dios. Fue un varón, un hombre valiente. Fue odiado por la causa de su testimonio. Fue un mensajero despreciado y perseguido. Fue un siervo sufridor de Dios. Estuvo comprometido con la palabra de Dios. Y su profecía se cumplió. Porque lo que ese hombre habló era de Dios. Pero el rey, en lugar de ir a consultar con él, se fue a consultar con los 400 profetas falsos que estaban en esa época. Y el resultado, perdieron. Y el rey Acab murió derrotado en batalla. Murió derrotado en batalla.
Esta tablet está dura usted. Junior veo cuando le hace así. Pero esta no, hasta este volado está duro, mire, ¿ves? Gloria al Señor. Hermanos, y así la palabra de Dios nos enseña acerca de profetas falsos que engañaron al pueblo de Dios, engañaron a los reyes de aquel entonces. Y claro, si a usted le dan una mentira, usted la va a creer, y usted se deja ir por la mentira que le han dado. ¿A cuántos no les han dicho estos falsos profetas que tantos días de vida le queda a alguien de ustedes? Y muchos de nosotros pasamos por esos eventos, momentos, y aquí estamos, más vivos que nunca. En el reinado del rey Sedequías también apareció otro profeta falso llamado Ananías. Este hizo confiar en mentira al pueblo de Israel. Por eso aquí, en estos tiempos, la palabra de Dios dice: escúchenlo todo y retengan lo bueno. Va a haber algo que podemos hablar y que a usted no le va a parecer. No, usted no está de acuerdo. Por eso dice la palabra de Dios: escúchenlo todo y retengan lo bueno. Porque no todos somos iguales. No todos pensamos de la misma manera. Ni este Ananías, falso profeta, les hizo confiar en una mentira al pueblo de Dios. Les habló y lo llevó a una rebelión contra el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y cuál fue el resultado también de este señor? Murió. Todos estos profetas falsos, estamos hablando de la falsedad, murieron. Murieron ellos. Pero ya en esta época del Nuevo Testamento para acá, en el libro de Mateo, el Señor Jesucristo nos advirtió que vendrían falsos cristos y falsos profetas que van a engañar aún a los escogidos. Oigan bien esto, tanto ustedes como aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Tenemos que estar expectantes, alertas, no caer en la falsedad de ningún tipo de este tipo de personas. Mateo 24, versículo 23 en adelante. Mateo 24, 23 en adelante. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor nos advierte a través de su palabra que tengamos cuidado. Que tengamos mucho cuidado. Ahí nos está advirtiendo el Señor a través de su palabra. Jesucristo también lo dijo claramente, que por los frutos nos van a conocer. Por el fruto se conoce el buen árbol. Y les decía que hoy en estas épocas van a aparecer falsos maestros en las iglesias.
Y una de las formas en que el enemigo está atacando a la iglesia es enviando falsos maestros a las iglesias. Y ahí aparecen los herejes, los que están metiendo herejías a las iglesias. Él es el más peligroso de todos los falsos maestros que dice la palabra de Dios. El más peligroso. Aquellos que apartan la verdad por llevar engaño, falsedad y mentira al pueblo de Dios. Ellos son los que niegan las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Ellos toman lo que Dios dice que es verdad y lo niegan abiertamente. Toman lo que Dios prohíbe y respaldan y lo celebran ellos. Estamos hablando de los herejes que están entrando en las iglesias. ¿Un hereje? Bueno, sí. Así va a crecer la iglesia, permitiendo que aquí pase esto. Mucho cuidado. Nosotros tenemos el compromiso de orientar al pueblo de Dios. El segundo falso maestro que va a entrar en la iglesia en estos tiempos es el charlatán. El que está adentro de las iglesias por interés personal. Oiga bien. Ve al cristiano como un medio para su propia ganancia. Y está el falso profeta, aquel que dice que Dios le ha dado una revelación y todo es falso. Con esto hay que tener mucho cuidado. Dios me dijo. Y muchos tienen eso. Dios me dijo tal cosa. Dios me dijo que me dé a su hija, que está muy bonita. Y mucha gente inocentemente están cayendo en ese error. Hay que tener mucho cuidado. Muchos seguirán sus disoluciones. Van a seguir sus malas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidades. Y por culpa de ellos, el camino correcto, el camino de los justos, va a ser blasfemado, dice la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, iglesia linda de Dios. El testimonio. Tenemos que hablar bien. Tenemos que hablar la realidad de lo que Dios quiere ver en su pueblo. Vamos a orar en esta noche, iglesia linda de Dios. Amado Dios y Padre.